En este vídeo voy a reprogramar el coche de mi padre, os voy a contar qué es una reprogramación, os voy a enseñar los datos reales de si el coche ha mejorado y cuánto ha mejorado, y también vamos a hablar de las opciones que tienes para reprogramar un coche y cuánto cuesta hacerlo. Muy buenas gente, hoy os traigo un vídeo diferente y es que en esta ocasión voy a hacer un regalo a mi padre. Y el regalo que voy a hacer a mi padre es aumentar la potencia en su coche de uso de diario. Este Volkswagen Passat que se compró hace un año y que mi padre está muy contento con él. Pero siempre yo he tenido la espinita de que mi padre tenga un coche un poquito más rápido, porque siempre ha tenido coches de 90 caballos, unos 140, que es el coche que tenemos aquí. Pensé en hacerle un regalo y aumentar un poquito la potencia en el coche que tenemos aquí, subiéndole hasta los 170, 180 y pico caballos, sin comprometer ni la fiabilidad, ni el uso diario, ni el tema de no poder pasar ITVs. Así que bueno, para ello he venido al taller de Conectaller de Pedro. Así que bueno, primero Pedro, preséntate. Muy buenas, yo soy Pedro, soy el propietario de Conectaller y nos dedicamos a todo el tema de electrónica de vehículos, tanto potenciación, reparación de cuadros de instrumentos, llaves de vehículo y todo el tema de lo que es la programación electrónica dentro del vehículo. Sí, bueno, yo esto ya lo digo a título personal, yo sé cómo trabaja Pedro, es una persona que es muy dedicada, le gusta hacer las cosas bien y además se mete en marrones y hace cosas que no sabe hacer muchísima gente. Sabe abrir coches que son difíciles de abrir, si te dejas las llaves dentro, sabe hacer cosas en los cuadros que dan fallos en coches súper especiales que también mucha gente no se atreve a hacer. Así que bueno, es una persona que tiene mucha experiencia, sobre todo con este tipo de cosas. Quitar fallos de coche, solucionar fallos eléctricos, pero aparte de eso, también puedes cargar una electrónica o instalar antirrobos y demás. Cuéntanos qué es esto de instalar una electrónica y vamos a hablar de qué es una repro lo primero, ¿no? Vale, pues vamos a ver, la electrónica, cuando hablamos de cargar una electrónica, lo que vamos a hacer es modificar la electrónica interna de la centralita del motor, que es el ordenador que se encarga de gestionar la parte de motor, cómo va a funcionar la presión del raíl, la presión de turbo y todo el funcionamiento de lo que es el motor en sí. Esos valores nosotros les obtenemos con nuestras máquinas, les modificamos para poder sacar más potencia del vehículo o ganar consumo, es decir, bajar el consumo a base de ganarle un poquito de potencia, no tanta como en este caso. Lo que hacemos es obtener un beneficio de consumo. Esa gama nosotros la llamamos la Econoline, es la gama de consumo, y normalmente lo solemos cargar en furgonetas, vehículos de reparto y vehículo pesado, porque es algo que es para ahorrar consumo y no se nota tanto como una repro para un coche normal. No nos baja la potencia, nos la baja muy poquito a veces. Lo orientamos más a todo el tema de vehículo comercial, de vehículo que hace muchos kilómetros, más que al tema privado, pero vamos, también se podría mirar. Claro, y muchas personas diréis, jolín, o sea que estamos cambiando los parámetros que vienen de la propia casa, que tienen que ser los mejores del mundo, por unos parámetros que, claro, igual no son tan buenos o no. El caso, ¿por qué cambiar los parámetros del coche no tiene por qué ser perjudicial? Vamos a ver, un coche está diseñado para trabajar desde África a temperaturas súper elevadas a Rusia con un frío helador. Nosotros lo que hacemos, por decirlo de alguna manera, es coger el sitio donde va a estar el coche y lo optimizamos para que pueda funcionar mejor y eso, ganar potencia y reducir consumo. Efectivamente, Volkswagen en el año en el que sacó este coche dijo, vale, vamos a hacer un mapa motor que sea fiable para una persona que no sepa conducir el coche, que le pise en frío en todo momento, para una persona que no cambie el aceite, para una persona que le esté usando en frío, en calor. ¿Y qué es lo que hace? Que para hacer muy fiable el coche hace un mapa que no es ni el más eficiente a la hora de obtener consumos, ni el más eficiente a la hora de obtener potencia. Así que si buscamos un uso concreto y lo adaptamos a las situaciones en las que se puede utilizar el coche, podemos obtener un coche que sea más rápido, que consuma menos y que sea igual de fiable. Eso es, realmente le optimizamos para la zona de trabajo, por decirlo de alguna manera. Hacer una electrónica, ¿es difícil, es fácil? Pues bueno, de hecho, en sí, depende del coche, no tiene por qué ser muy difícil. Te puedes descargar electrónicas tú por tu cuenta de internet en páginas raras, puedes llevárselo a algunas personas que te hacen electrónicas por precios irrisorios, que están muy bien, pero claro, ¿qué problema puede tener el hecho de hacer una electrónica de un coche a un sitio que no sea de confianza o de un origen desconocido? Lo primero es trabajar sobre el mapa original del vehículo, no buscar un mapa ya modificado por internet, en páginas, en portales de venta. Trabajar sobre el archivo original del vehículo y luego trabajar con programas originales no clónicos o no copias. Un programa copia se puede olvidar mapas que son muy importantes para el trabajo del vehículo y puede ocasionar una avería. Entonces,
el tema de una electrónica de calidad me parece muy importante y eso, lo primero trabajar sobre el archivo del vehículo, no trabajar sobre el archivo de otro vehículo o un software parecido o ese tipo de cosas. Claro, con olvidar mapas te refieres a que hay perfiles que puede que se dejen sin modificar. Eso es, una cartografía, que es como se llama la parte de la electrónica que lleva dentro, lleva muchos mapas, presiones de turbo, limitadores de humo, deseo de pedal, lleva muchos mapas. Hay mapas que si el programa obvia y tú no modificas, puede ocasionar un problema muy serio. Queremos hacer una electrónica en este Passat de aquí. ¿Es difícil? ¿Qué tenemos que hacer? Si contacto una cita contigo ahora para hacer una electrónica en tu taller, ¿cómo hacemos? Lo primero que tenéis que hacer es mandar la documentación del vehículo para poder haceros un presupuesto de la potenciación y un poquito la potencia estimada que vamos a sacar. Después nos tendrías el vehículo, nos conectamos con una máquina de diagnosis, vemos que el vehículo no tiene errores ni fallos que puedan ocasionar una avería mayor, y vemos que los valores estén dentro de sus límites y que lleguen a valores en presión de turbo, presión de inyección, lo que son los valores más importantes. Y una vez ahí, leemos la cartografía, leemos lo que es la centralita para poder modificarla. Nosotros trabajamos las electrónicas con Resa Electrónica Motorsport, que está en Madrid. Es un taller de Madrid, lleva muchos años en el sector, son electrónicas de muchísima calidad y nosotros es lo que distribuimos porque sabemos que funciona muy bien. Nosotros leemos el archivo, le mandamos la electrónica, nos modifica y escribimos la centralita en el coche. Probamos que todo esté en su sitio, que todo vaya bien y poco más te puedo contar. Una vez tenemos una electrónica, ¿pasamos ITV? ¿No pasamos ITV? Por supuesto, si no hay ninguna modificación extraña ni nada hecho por detrás raro a mala intención, por decirlo de alguna manera, una electrónica al fin y al cabo es una subida de potencia, el coche va a seguir contaminando lo mismo, que al fin y al cabo es lo que quiere ITV, y va a seguir con los mismos valores de fábrica, por decirlo de alguna manera. Por lo menos si hacemos una electrónica, vuelvo a incidir aquí, si hacemos una electrónica de calidad, porque sí. Si hacemos una electrónica mala, que pasa con muchas electrónicas, puede soltar un exceso de humos, y en la ITV ven que pisa en el acelerador, suelta un montón de humo y no pasa ITV. Y tampoco pasaríamos electrónica si hiciéramos modificaciones de potenciaciones mayores, como por ejemplo sustituir el sistema del escape, el sistema de la admisión, turbos y demás, que ya entonces podríamos sacar muchísima más potencia y bueno, en ese caso pues ya no sería solo una electrónica, sino que sería una potenciación superior. Pero potenciaciones en las que simplemente se enchufara el coche y ya no tenemos problema para la ITV. No, en todo lo que es, como lo llama la gente, Stage 1, en principio no tendrías ningún problema. Si es una electrónica de calidad y bien hecha, no tienes que tener ningún problema en ITV. Otro tema importante, tema de garantías. ¿Tenemos problema? Con un vehículo nuevo, sí. Con un vehículo nuevo, si el fabricante es capaz de detectar la modificación, y normalmente sí lo detectan, sí. Pero para ese caso también tenemos un sistema de centralitas de pedal o diferentes tipos de centralitas de quita y pon para poder potenciar esos vehículos, o también vehículos de alquiler. Si tú tienes un vehículo de alquiler, quieres potenciarle en lo que a ti te dura es el leasing o renting. Dicho esto, vamos a hacer la electrónica en este Passat. Vamos a ir con ello, ya hemos hecho el log del que hemos hablado antes, hemos dado una vuelta, hemos medido los parámetros, todo está bien. También he hecho unas aceleraciones en movimiento para ver cómo es el antes y las haré después para ver cómo es el después. Así que nada, vamos a proceder con la electrónica. Vale, perfecto. ¿Qué estamos haciendo ahora, Pedro? Vamos a poner el mantenedor de baterías para leer la centralita y escribirla con más seguridad. El otro día ha venido Nacho, ya hemos leído la centralita, hemos hecho un log para ver los valores a tiempo real y ahora vamos directamente a cargar la electrónica. Nos conectamos al puerto BD con la máquina. Ahora es muy sencillito porque ya tenemos el mapa y lo que es lo difícil ya hecho, ¿no? Y ahora solo tenemos que cargar el mapa. Eso es, ya tenemos el hardware y el software, aquí nos identifica el vehículo y lo único que vamos a hacer es cargar la electrónica. Ahora me pide quitar el contacto varias veces para empezar a comunicar con la centralita. Está cargando el mapa, vemos el tiempo que quedan unos 5 minutitos y voy a aprovechar. Entre hacer una electrónica, un diésel y a un gasolina, ¿qué diferencias hay? En un diésel te puedes equivocar, no es por decirlo así, pero un diésel te permite un rango de fallo te mayor. Permite un rango de fallo mayor y un... Sí, de hecho hay mucha gente que solo se atreve a reprogramar diésel por esta razón. Sí, eso es. Un gasolina es delicado, en el momento que estás tocando ciertos valores y ciertas ondas lambda y temas de mezcla de combustible, puedes llegar a ocasionar una avería importante. Si cambiamos inyectores, cambiamos turbos, ¿también se pueden hacer electrónicas con vosotros? Sí, también hacemos potenciaciones a medida ya tipo Stage 2, Stage 3. Y tema de precios, ¿qué precios rondan, por lo menos en un coche sencillo como es este 2000 TDI diésel?
El precio de la electrónica, pues sobre los 300 euros, una cosa así. Ya estamos cargando la electrónica, simplemente tenemos que esperar un poco, así que vamos a aprovechar y vamos a hablar un poquito con Pedro de cosas un poquito más técnicas. Hemos dedicado la primera parte del vídeo a explicar cosas sencillas y ahora vamos a decir, por ejemplo, cómo era hacer electrónicas antaño, porque tú llevas ya mucho tiempo con esto de los coches. Al principio eran chips, había que abrir la centralita, desoldar un chip, normalmente de 42 patillas, de 64 patillas, desoldábamos el chip, le poníamos en una programadora, modificábamos los datos y le volvíamos a poner otra vez en la centralita a través de un zócalo o bien soldando la centralita. Luego se modernizó y ya podíamos atacar los coches por OBD, o sea, había con el conector. Le sacamos la información por el conector. Y ahora otra vez se están complicando las cosas, la electrónica ha avanzado mucho y las últimas centralitas tenemos que sacarlas para poder acceder a la información que tienen dentro. Si no la sacamos, no somos capaces vía OBD de interpretar de sacar la información de la centralita. Yo esto lo digo ya sabiendo un poco la respuesta, pero hay máquinas y máquinas. Hay máquinas Sí. que cuánto pueden costar y máquinas que cuánto pueden llegar a costar y qué ventajas tienen unas con otras. Pues en China se pueden encontrar máquinas muy baratitas que son clones de las máquinas originales. Una máquina original rondará entre los 3.000, los 5.000 a 10.000 euros, depende del tipo de máquina que tengas y si es esclava o maestra. Sí, es peligroso intentar cargar mapas con ese tipo de máquinas clónicas o no originales, porque pues, se bloquea la centralita, son problemas, Sí, de hecho, me lo has estado comentando y es que la máquina que está utilizando ahora es una máquina que costará unos 3.000 sin problema, tranquilamente. Y me has dicho que con esta máquina es para tontos. Sí, con esa máquina está muy bien hecha y muy bien diseñada y desarrollada porque lo que tú vas a cargar en la centralita no es bueno, la máquina directamente no te deja cargarlo. Te dice que hay un error, que no se puede cargar. Y bueno, ya que estamos, vamos a meternos con marcas. ¿Qué marcas a día de hoy son las más difíciles para tocar? ¿Cuáles son las que todavía te lo ponen fácil? BMW, el grupo PSA, ahora Stellantis, están bloqueando las centralitas para que no podamos tocarlas, ni manipularlas. Hay que desbloquearlas o hacer una serie de procesos más complejos para poder acceder a la información. Claro, que igual ya los reprogramadores que estén menos actualizados ya no te pueden hacer todos los coches. Ahora mismo o estás actualizado en el sector o no puedes hacer todos los coches. Todos los coches. La electrónica avanza muy rápido, las marcas se quieren cubrir para que no modifiquemos, porque nosotros modificamos potencia, pero también se puede modificar filtros de partículas, anular EGRs, anular todo el tema de anticontaminación, y eso es un delito y es ilegal, y la marca se quiere cubrir las espaldas para que no se pueda hacer. Claro. Y bueno, ya es otra cosa, pero una cosa bastante interesante que se puede hacer con Pedro, y es que te puedes sacar si el coche tiene los kilómetros reales o no. Sí, nosotros podemos leer las centralitas y hacer una valoración del vehículo, una peritación, para ver el kilometraje que hay registrado en las unidades electrónicas. Vale, perfecto. Y bueno, ahora sí que sí, tenemos la electrónica cargada, que lo hemos escuchado, así que vamos a ver. Ya tenemos la electrónica cargada en el Passat y ahora voy a hacer unas aceleraciones en movimiento exactamente igual que lo hice antes de hacer la electrónica y vamos a ver la diferencia en velocidad, lo vais a ver ahora los resultados. En teoría ahora mismo tenemos una electrónica con 185 caballos aproximadamente. Sí, aproximadamente. Y un poquito más de 400 Nm de par, unos 410. Así que nada, vamos a ver los resultados. Para medir el incremento del rendimiento del coche, en vez de hacer salidas de 0 a 100, dado que influye mucho el factor humano, lo he hecho siempre utilizando la misma marcha y siempre en la misma recta, alterando lo menos posible los factores externos. Y he hecho diferentes lanzadas desde segunda, tercera y cuarta marcha. Aquí tenéis los resultados desde 30 a 80 por hora tan solo utilizando la segunda marcha. Empezamos con las lanzadas desde segunda marcha y como veis vamos de 30 hasta 80 y en esta primera lanzada conseguimos un tiempo de 4,14. En esta segunda lanzada, pues bueno, para sorpresa de todos, como los parámetros son iguales, el tiempo es casi idéntico, un 4,21. Y por si acaso lo hacemos otra tercera vez, para tener un resultado más preciso. Y el resultado es de 4,20, casi exactamente igual. Tenemos una media de 4,18 segundos. Vamos a ver cómo funciona con la Repro. 3, 2, 1. Esta primera lanzada... 3,29, casi un segundo más rápido y en un tiempo tan corto. Esto es bastante rápido. En esta segunda lanzada 3,24, muy bien. 2, 1. Y en esta última lanzada 3,29. He hecho un pijo de humo,
Con este test hemos tenido un 21% de mejora. Vamos a pasar con la tercera marcha. Vamos a pasar con la siguiente prueba desde tercera, y en este caso, como tengo varias lanzadas grabadas, os voy a poner tan solo una, aunque os diga todos los resultados. Sin reprogramación, en movimiento desde que pasa desde 55 hasta que llega a 120 km por hora. Sin reprogramación el resultado es de 8,15 segundos. Vamos a ver si con la reprogramación mejora. Y ya de por sí creo que está subiendo bastante más rápido la aguja. Y como vemos, 6,21. Tengo otras 4 lanzadas que no he subido, pero vaya, que los resultados son muy similares. Y con la media obtenemos un 24% de mejora, con el menor tiempo registrado de 6,16 décimas. Para obtener un resultado más preciso, hice una lanzada desde cuarta, pasando desde 55 hasta 140. Y lo que pasa es que a 55 en cuarta el coche va muerto. Y aquí veis que al principio le cuesta mucho recuperar, pero poco a poco va ganando la velocidad. El objetivo de esta lanzada era hacer una lanzada larga para obtener el resultado más preciso posible. Se hace bastante lento, pero finalmente llegamos a los 16,13 segundos de resultado final. Finalmente pasamos con la última lanzada, 55 hasta 140 en cuarta marcha. Y notamos una buena mejora de 2 segundos, con un resultado final de 13,03. Pasemos con el análisis de los resultados. Como veis, en todos los casos hemos obtenido resultados positivos, siempre más rápidos y bastante estables, con una mejora del 21 y 24% en las primeras 2 pruebas y con una mejora del 19% en la última prueba, aunque esta última solo la llevé a cabo una vez, no tengo más datos para comparar. Entre todos los porcentajes de mejora tenemos un 21% de mejora aproximada. Todas estas pruebas se han hecho en las mismas condiciones, por lo menos dentro de mis posibilidades. He enseñado los resultados, como veis el coche es más rápido. Ahora bien, ¿queréis ver mi reacción al probar el coche? Ya os digo, punta de gas, sobre todo lo que me está gustando es que va exactamente igual. Voy a acelerar un poco en tercera, a ver. Muy bien, se nota que el motor es elástico y que no te pega una patada rara. Supongo que también está hecho el mapa para no destrozar el embrague, limitar un poco el par. Sí, efectivamente, para nosotros nos gusta lanzar los coches una vez hayan cogido vueltas, que es cuando el motor ya está girando. De hecho, es una cosa que suele pasar, y es que el mayor problema en muchas ocasiones de hacer una electrónica es que sacar potencia es bastante sencillo, no es muy difícil, simplemente es aumentar mucho la presión del turbo, aumentar el caudal, sacamos potencia, pero claro, si el par es muy agresivo y es muy exagerado, pues sí, problema mucho los componentes como la transmisión, embrague. Sí, sobre todo embragues o cajas de cambio automáticas, no es el caso, y luego las transmisiones, desde luego. Pisándole no está soltando zorrera de humo. No he visto a tope, la verdad, pero no he visto humo, ¿eh? No, nosotros no. Reprogramaciones con humo no, el humo pues sí, no. Era lo que más me preocupaba, porque para el coche de mi padre además le quería que fuese un coche que tenga más chispa. Y sobre todo me está gustando el tema de que de verdad no es un coche que le conduzca y diga esto está reprogramado, porque es un coche que va suave la potencia, el aumento. Sí, es muy lineal, es muy lineal. Es potencia lineal, que es una potencia rápida porque el coche corre más. Estamos viendo los parámetros, ¿todo va bien? Sí, en principio todos los valores están dentro del rango, no hay nada fuera de lo que tendría que ser, no tenemos errores, que es lo más importante. El coche corre y ya os digo que le estoy fijándome sobre todo en el tema de los humos y él no está soltando humo. No. Que es lo que más me preocupaba. No os pongo la reacción de mi padre probando el coche, pero sí que os la voy a contar. Y la reacción de mi padre es que nota el coche más desenvuelto, pero tampoco nota que el coche esté reprogramado. Y esto puede parecer un punto negativo, en el sentido de que él no nota tanto el cambio de la velocidad, pero eso al fin y al cabo es bueno, porque eso significa que la potencia literalmente parece que es un mapa de serie del propio coche, y que el coche en vez de salir con 140 caballos salió con 170. Pero vaya, que si quieres el coche con la misma potencia, pero que te pegue un patadón desde el principio, también lo puedes pedir. Lo único que, bueno, puede que sacrifiques un poco en componentes internos del coche. Yo en este caso, para un uso de diario, creo que esta reprogramación es la adecuada. Acabo de probar el coche, me ha gustado bastante el mapa que tiene cargado, un mapa que se nota que corre más, pero también lo noto que no tiene un par agresivo como para destruir el embrague a la primera de cambio, y además me ha gustado que yo por lo menos, ahora lo he probado de noche, no he visto ningún tipo de humo. Y además pisando la tope, que es cuando suele soltar humo en los coches con las electrónicas. Con una electrónica bien hecha no debería soltar humo. En una Stage 1 no tiene que soltar humo. Y aparte a nosotros nos gusta conservar la mecánica, tanto el embrague, transmisiones, como el motor. Claro, también, otro matiz, no hemos tocado nada. Tenemos el filtro de partículas, tenemos todo el escape de serie, toda la emisión de serie. Y todos los sistemas anticontaminación funcionando como tiene que ser.
Y bueno, esto ha sido el vídeo, espero que os haya gustado, tanto como me ha gustado a mí, como ha quedado el coche. Deciros que si queréis hacer una electrónica en vuestro coche o queréis hacer cualquier tipo de cosa, quitar fallos, cuadros, inmovilizadores, alarmas, todo tipo de cosas, podéis contactar con Pedro, con Estaller. Aquí os dejaré las redes sociales. Y bueno, aparte de esto, yo soy Nacho, si no me conocías, subo montones de vídeos de coches, haciendo bricos, probando coches y haciendo también este tipo de vídeos. Así que nada, si no me conocías, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los futuros vídeos. Y también me puedes seguir en Instagram para no perderte todo lo que no subo a YouTube. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo y veo comentarios en este vídeo que os gusta y tiene, bueno, pues una aceptación chula, igual nos podemos plantear traer más contenido relacionado con las electrónicas en los coches, tema fallos, etcétera, etcétera, o bien potenciaciones. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y eso fue todo. ¡Hasta luego!